El siglo XX debe haber sido uno de los más bellos y al mismo tiempo uno de los más crueles culturalmente hablando. Mientras lo social y lo político iban dejando una estela de violencia y deshumanización que darían forma a nuestro presente, el arte de esta época se caracteriza por el nacimiento de nuevas corrientes que no se dieron necesariamente de forma cronológica, sino que se relacionaron entre sí y mutaron a nuevas expresiones artísticas, las vanguardias o más conocidas como ismos. Aunque esta ruptura y necesidad ya había dado sus primeros pasos a fines del siglo XIX, fueron eventos como la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial o las ideas filosóficas del momento las que influenciaron estas corrientes tan diversas. Nos encontramos ante la llegada del vanguardismo como característica cultural más resaltante de esta época. Y hoy nos enfocaremos en uno de estos movimientos que, si bien fue breve, también fue de suma relevancia para el comportamiento reaccionario que abordarían los artistas de aquel entonces: el fauvismo. El fauvismo o fauvismo podría considerarse uno de los movimientos más dinámicos de la pintura contemporánea. A diferencia del naturalismo, a los pintores fauvistas no les interesa la importancia de lo representado, sino más bien buscaban expresar sentimientos a través de un elemento condicionante, el color. El fauvismo es más expresivo que realista. Su estilo pictórico se basa en colores fuertes y contrastados, todo en favor de la libertad, rebeldía y sentimientos del artista, razón por la cual es extremadamente subjetiva. Pero además de la exageración del color y su sencillez, esta vanguardia posee otras características como la deformación de las formas, el rechazo de las perspectivas, los claroscuros y el modelado, el uso del contraste para evocar profundidad, la utilización de colores primarios, secundarios y complementarios, contornos gruesos y oscuros de las figuras, evitando así la mezcla de colores tanto en la paleta como en el lienzo, pinceladas rápidas y descontinuadas para dar la sensación de espontaneidad. Otro rasgo importante es el gusto por el arte negro, gracias a un comercio de artesanías africanas que empezaba a aflorar en los círculos más elitistas de París. Las máscaras, las estatuas, los tatuajes y la desnudez de estas culturas fascinaron a los fauvistas, lo que favoreció el camino hacia la vanguardia, pero siempre basados en sus propias experiencias. Y lo que unió a estos artistas fue la actitud violenta con la que rechazaron a todos los convencionalismos y restricciones presentes hasta ese entonces. Los orígenes de este movimiento se encuentran en Gauguin y Van Gogh, que viniendo del impresionismo tomaron una determinación más impulsiva y pasional, apostando por obras intensamente coloreadas. El crítico del arte, Louis Baucels, contempló las gamas estridentes y les otorgó el calificativo peyorativo de fauves, o sea, fieras en español. Y por eso este movimiento se identificó luego como fauvismo, es decir, fierismo. La palabra fiera representa la agresividad y fuerza que transmitían estas obras, y lo que al principio fue un grupo de artistas rechazados, terminó adquiriendo trascendencia en muy poco tiempo. Pero antes de continuar con más historia, ¿por qué no resolvemos directamente la pregunta de cómo repercutió esta famosa vanguardia en mi rama artística favorita por excelencia, el cine? Pina. La película Pina de Wim Wenders homenajea a la coreógrafa alemana Pina Bausch, elogiando la figura de una mujer innovadora que reinventó los cánones de la danza clásica para mostrar la realidad y la capacidad del movimiento como transgresión. Baraka y Samsara. Baraka, una suerte de bendición en el idioma islámico, y Samsara, proveniente del sánscrito, una de las múltiples variantes del hindú, que significa ciclo de la vida en la creencia budista, es decir, el nacimiento,
el transcurso vital, la muerte y la posterior reencarnación. Con 10 años de trabajo intenso entre ambos estrenos, los documentales relatan los contrastes entre las sociedades tribales de todo el mundo con las urbanizadas, valiéndose solo de la imagen y musicalización para lograr los contrastes evidentes entre un mundo y otro, permitiendo ver muy claramente los colores más vívidos en lo tribal y los más apagados en lo urbano. Moonrise Kingdom. Es el año 1965 y los residentes de Nueva Penzance, isla de la costa de Nueva Inglaterra, viven en una comunidad que parece estar libre de algunas de las cosas malas que suceden en el resto del mundo. Sam y Susie, de 12 años, se han enamorado y deciden huir, pero una tormenta violenta se está acercando a la isla, obligando a un grupo de adultos a movilizarse y encontrar a los chicos antes de que ocurra una tragedia. Una película de esta lista donde se aprovecha el recurso del color amarillo para retratar toda connotación benévola y amigable, contrastándola con el opuesto azul en villanía y miedo. The Neon Demon. Jessie, una cándida adolescente, poseedora de una belleza angelical, viaja a Los Ángeles con el objetivo de convertirse en una supermodelo. Su ascenso fulgurante y su pureza suscitan celos y codicia. Algunas chicas se rinden ante ella y otras están dispuestas a todo para robarle su belleza. Sin darse cuenta, ella se verá atrapada en un peligroso mundo del que no podrá escapar. En esta cinta se puede apreciar muy bien relatado visualmente el concepto de neón, con colores plenos, metálicos y sintéticos dentro del hostil ambiente del modelaje, para ser contrastados con lo apastelado del fuera. El color que cayó del cielo es un relato escrito por Howard Philip Lovecraft. El título hace referencia al color de una entidad venida del espacio exterior, color que no se corresponde con ninguno del espectro visible conocido por los humanos. Un film muy ansiado por los lectores de Lovecraft, que, intrigados por décadas, desearon ver el famoso color, por fin llevado a la pantalla gracias a la magia del CGI. Un alienígena color entre morado y rojizo y muy destellante, como si de electricidad tangible se tratara, es lo que convierte a un escenario campestre en un terror cósmico aterrorizante y fascinante. Enter the Void. Enter the Void, o entrar en el vacío, es una experiencia insufrible e irritante como pocas, algo que por muy terrible que suene, podría no haber representado a priori un motivo de rechazo inmediato, dado el carácter ambiguo del arte en general y de la complejidad del cine en particular. La película podría haber constituido una tentadora posibilidad de interpretar intelectual y sensorialmente a sus espectadores desde una concepción audiovisual audaz, inteligente y provocadora, obligando a su público a abandonar la pasividad inherente a su condición. La irritación que produce Enter the Void no sedimenta ni ética ni estéticamente en nuestras cabezas, como si la película pretendiera rendir tributo al vacío al que se alude desde el título. Pero por supuesto, esta lista no se trata solamente de terror cósmico y drogas. Llegando al terreno de las animaciones infantiles, tenemos a Intensamente. Las 5 emociones que conviven en el interior de una niña llamada Riley, alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza, compiten por tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se traslada junto a su familia a vivir a San Francisco. La adaptación a una nueva ciudad, una nueva escuela y unos nuevos compañeros no será sencilla para Riley. Una animación que no solo se vale literalmente de personificar a cada emoción con un color determinado, sino que además cada emoción tiene su propia intensidad,
sin dudas, un título muy bien elegido. Can I say that curse word now? What do we do now? Nothing's working. Why isn't it working? Waking Life y Scanner Darkly. En castellano, Despertando a la vida y Una mirada a la oscuridad. Dos creaciones del mismo director y guionista Richard Linklater. En Waking Life, un joven se encuentra en permanente estado de sueño lúcido. La cinta sigue al protagonista mientras inicialmente observa y luego participa en discusiones filosóficas que entrelazan temas como realidad y apariencia, libre albedrío, nuestras elecciones con otros y el significado de la vida. En Scanner Darkly, en un futuro no muy lejano, mientras Estados Unidos pierde su lucha contra las drogas, Robert Arthur, un policía antinarcóticos del condado de Orange, California, está inmiscuido en su trabajo que se ha vuelto un adicto. Elegí estas dos películas como primer lugar por ser prácticamente pinturas vivientes, donde encontramos constantemente recursos fauvistas interconectados para adentrarnos en el terreno de lo onírico, con la particularidad única de no tratarse de una animación, sino de un film coloreado y pintado encima, poniendo ante nuestros ojos todo tipo de sensación y percepción psicológica de los protagonistas a través de una danza de colores cambiantes y plenos, como si el director quisiese lograr que por momentos nos apartemos de los diálogos de los actores para perdernos en la hipnótica magia de un sueño que nos hace sentir un mundo compuesto de pinturas como real y mundano. Pero antes de terminar, permítanme que les presente a un director del campo teatral que ha logrado componer una de las estéticas más maravillosas en lo que el campo de la influencia fauvista se refiere. Con ustedes, Bob Wilson. En el fondo del escenario, casi invariablemente suele aparecer un panorama o ciclorama tan característico de Wilson que hace que el espacio a veces parezca infinito y otras que aporte un color a menudo saturado y plano. El ciclorama ofrece la posibilidad de sacar las siluetas de los personajes o de la propia escenografía. Al mismo tiempo, una luz puntual puede bañar el rostro de uno de los intérpretes o determinado elemento de atrezo, llenándose así el espacio de volumen, matices y sugerencias. El ambiente general suele ser muy frío y limpio. La luz puede llegar a ser tan fría que incluso a veces se percibe azulada y la reproducción cromática se ve afectada por esto, pero siempre ocurre persiguiendo un criterio dramatúrgico concreto. Las caras son muy blancas, maquilladas bajo la influencia del teatro kabuki, pensadas en las tonalidades de los maquillajes para interactuar con la luz previamente diseñada. Ponen el espacio escénico al igual que la luz. Las sombras de los personajes a veces toman una relevancia incluso mayor que los propios personajes. Wilson también recrea sombras muy definidas, líneas diagonales que determinan la composición espacial y el recorrido de las miradas de los espectadores. Pero lo más curioso de todo este tema es que a medida que me adentraba en el mundo fauvista y su teoría, su composición del color, y su magia intensa y eléctrica, fui dándome cuenta cada vez más que durante toda esta cuarentena
fui convirtiendo mi propia casa en fauvismo. Just a